Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Quien les habla, Citizen Tech. Bueno, tenemos un nuevo Star Citizen Live que se refirió a preguntas y respuestas de naves y vehículos que tienen relación con la Invictus, aunque bueno, por ahí no tanto con la Invictus. Bueno, ya veremos de qué se trata. Así que ponete cómodo, que arrancamos esto. Dale, vamos. Bueno, en este Star Citizen Live estuvo presente Elion Malo, Yogi Klatt, Richard Towler y Thorsten Sharks. ¿Qué nombre? ¿No se podía llamar Joaquín Pérez? Bueno, comenzando hablando sobre el proceso de desarrollo, nos dicen que a veces los desarrolladores prefieren no compartir detalles sobre algunas características que aún no están en producción activa. Esto se debe a que los planes pueden cambiar sustancialmente antes de su implementación final. Se enfocan en las cosas que llegarán en los próximos 3 o 6 meses en lugar de lo que vendrá dentro de 1 o 2 años. Anteriormente a veces hablaban demasiado sobre ideas preliminares, creando expectativas algo injustas porque bueno, eran cosas que vendrían en un futuro bastante lejano. Algún video atrás, alguien de ustedes había preguntado en un comentario acerca de qué tal iba el rol de cazarrecompensas 2.0, en donde se encontraba, y bueno, justo mencionaron que esto se encuentra pausado de forma temporal, no están trabajando en él, dado que aún se precisa que sistemas claves como restricciones, rastreo cuántico, escaneo FPS y una reformulación de las leyes de seguridad estén listos y en funcionamiento pleno. En cuanto al reabastecimiento de combustible y rearmamento, bueno, pronto se podrán adquirir contenedores de combustible y municiones balísticas para rellenar los pools de las naves. Se unificará el tamaño de la munición balística para que armas de diferentes tamaños compartan los mismos tipos de rondas. Para misiles y torpedos habrá contenedores móviles en los que vas a poder cargar los antes mencionados y bueno, así reabastecer tu nave. Por ejemplo, imagínate cuando aterrices en naves capitales, como podría ser la Polaris, bueno, vas a poder o tener que trasladar manualmente esos contenedores para reabastecer las naves que lleve en su interior. A futuro, los desarrolladores tienen pensado crear misiones específicas que impliquen el tener que ir a una de estas grandes naves y reabastecer, por ejemplo, un caza que esté en su interior y necesite combustible o municiones. En cuanto al combate, bueno, los tan esperados, criticados o venerados, depende cómo te hayan caído y parecido. Hablo sí de Master Mod, que hizo su debut con el parche 3.23, se han actualizado ya más de 140 naves para adaptarlas a dicho sistema, sentando nuevas y sólidas bases sobre las que seguir perfeccionando el delicado balance del juego. Aún quedan algunos ajustes por realizar en aspectos como el combate a corta distancia, los efectos de cámaras y ciertas naves con estadísticas que en este momento se encuentran claramente desbalanceadas. Están tomando todos los datos que aportan los jugadores, ya que son la clave para encontrar los ideales tiempos de vida para cada nave. Bueno, por otro lado nos confirman que el molesto bug de duplicación será corregido próximamente gracias a una solución que ya está funcionando en las builds internas. Se animarán quizás a un nuevo wipe para solventar los problemas que trajo esa trampita en la economía del universo persistente. Bueno, personalmente lo dudo, pero no me parecería mal. Ahora bien, una de las principales prioridades que también comentaron es implementar opciones de armas no letales viables y balanceadas, como son las armas de EMP o de distorsión, especializadas en desactivar naves de manera segura sin destruirlas por completo. Algo de lo que seguramente ya has utilizado en algún momento dentro de Star Citizen. Además, las misiones de combate que involucren vehículos y combate a pie ya no van a estar tan separadas una de otra, permitiendo emocionantes y fluidas transiciones entre ambos tipos de acción. En cuanto a misiones y profesiones, se planea añadir turnos de trabajo multifase que crucen diversas disciplinas como podría ser la minería, la reparación, el salvage y el transporte. De esta manera podrías comenzar con una simple misión de minería, pero luego derivar en tareas de reparación, pasando a convertirse luego en una peligrosa misión de transporte de carga y terminando capaz
por cazar un copión. Sé lo que pensás, todo muy raro, pero bueno, si suma contenido, bienvenido sea, ya veremos cómo lo planean. Personalmente siempre me gusta que todo sea dinámico y sin guiones a seguir, porque cuando se siente demasiado scripteado se vuelve monótono, repetitivo y cansino por momentos, sobre todo luego de tantos años. Además de lo anterior, también se van a reequilibrar las misiones populares y antiguas, como por ejemplo la famosa Call to Arms, que permitían obtener ganancias excesivas de una forma bastante sencilla. En cuanto al uso de vehículos terrestres, que a muchos, tanto les gusta, el equipo va a explorar entornos donde las naves espaciales simplemente no pueden operar con eficiencia, obligando así a los jugadores a desplegar el rover, el tanque o cualquier otro vehículo de superficie. Piensen por ejemplo en lugares inhóspitos como cuevas, frondosos bosques o peligrosas condiciones climáticas que sean bastante adversas. A largo plazo también están planificando que las plantas de energía de las naves consuman combustible, lo cual añadirá una nueva capa de gestión de recursos. Una cosa que no quiero dejar pasar por alto en esta última mención, porque siempre lo destaco, lo menciono en cada video, y esta vez no será la excepción, es eso de obligar. A ver, creo que un juego, sobre todo como Star Citizen principalmente, debe dar las herramientas al jugador, poner las reglas y que el jugador mismo sea quien elige qué hacer, cómo, cuándo y dónde. Porque cuando algo se siente forzado, ya saben, como el combate desde hace un tiempo en el universo persistente, donde literalmente vas al baño de tu nave, abrís la puerta para hacer tus necesidades y tenés a alguien disparándote porque eso genera contenido. Yo creo que no es así, pero dejemos que trabajen y veremos cómo se siente cuando lo entreguen en un futuro. Otro tema que mencionaron son las carreras, un rol que a pesar de no tener un gran público, el poco que tiene es muy adepto y aplicado, lo cual desde mi punto de vista es muy admirable. Y por cierto, si nunca han ido a ver una de estas carreras, los invito a que vayan porque es realmente muy bueno. Hablo como espectador porque no es mi rol claramente. Nos dicen que las carreras están muy consideradas puertas adentro para los desarrolladores, por lo que se realizarán ajustes a las pistas que se encuentran actualmente en funcionamiento para que funcionen de maravilla con el nuevo y mejorado modo de vuelo, me refiero a Master Mode. Además, se va a facilitar la práctica en estas pistas al desbloquearlas sin necesidad de misiones previas. Y además de todo esto, ¿querés otro dato divertido que han dejado? A futuro van a explorar las opciones para incluir carreras de vehículos, pero también quieren incorporar carreras a pie. Algo que verdaderamente me sorprende y es realmente una incógnita cómo resultará. Están corrigiendo los problemas que algunos vehículos han sufrido recientemente y los fallos que afectan el manejo de los tanques, y aquellos que tienen el sistema GravLev, serán debidamente solucionados en futuros parches. El equipo se va a enfocar en hacer que estos vehículos sean mucho más amigables para el juego en un futuro cercano. Y por supuesto, obviamente mencionaron la muy esperada implementación de la ingeniería de naves en la inminente versión 4.0 de Star Citizen, que sí, la vamos a tener antes de fin de año. Con ese parche llegarán los añorados sistemas de soporte vital con capacidades de propagación y mantenimiento de atmósfera respirable por compartimientos. También habrá opciones de gestión de energía con nuevos e interesantes componentes como generadores de soporte vital y filtros. Otro de los aspectos clave será la introducción de relays como puntos de conexión para los componentes de las naves con fusibles reemplazables que abrirán un mundo de posibilidades para las reparaciones. Además, se van a reequilibrar todos los componentes para, así de esta forma diferenciar significativamente las clases civiles, militares e industriales. La implementación inicial del nuevo sistema de ingeniería traerá consigo reparaciones básicas, intercambio de fusibles y un primer abanico de 3 disfunciones claves: daño de componentes, riesgo de incendios y distorsión. Las baterías van a ser pospuestas para una futura actualización con el fin de poder pulirlas y perfeccionar su utilización.
También siguen trabajando en la interfaz de usuario para que la gestión de energía sea muy accesible, pero al mismo tiempo también interesante para los más dedicados a este rol, el cual, como te dije muchas veces, va a cambiar el juego por completo e incluso hará que alguno derrita alguna que otra gran nave que requiera mucha tripulación y tenga que lidiar con fusibles, relays, fuego, energía, baterías, reparaciones, mantener los matafuegos cargados y bueno, todo ese mantenimiento sin aún quizás haber disparado una sola munición. En este punto es vital que la gente de Cloud Imperium Games no se extralimite con esto porque podría quitarle dinamismo al juego, bueno, algo del cual hoy en día ya carece, es verdad, pero aún confío en que volverá a tenerlo, al menos las esperanzas de mi parte están. Bueno gente, espero que toda esta información les haya gustado, servido y sobre todo, como siempre les digo, informados. Ya saben que de ser así pueden dejar ese enorme, gigantesco like para valorar el contenido del canal. También pueden compartirlo con quien quieran, obviamente. Y si no están suscriptos, bueno, dale, suscríbete, te invito a hacerlo y forma parte de esta familia que sigue creciendo día a día, video a video. Tiempo de encender motores, tiempo de fijar rumbo desconocido, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena y gran vida. Cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso en este parche 323, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.